La teoría del Big Bang. Nunca fui fanático del programa y su risa. De hecho, estaba seguro de que la CIA utilizaba la pista de la risa como método de tortura para hacer que la gente hablara. Nunca pude entender cómo cualquier parte de la trama era tan divertida como parecía ser la risa, y dándole a un episodio el beneficio de la duda, tenía razón. Estaba en la escuela secundaria durante la emisión de las primeras temporadas, así que volvía a casa y mi padre veía una repetición tras otra, y eso me volvía jodidamente loco. Estaba parcialmente sordo, por lo que el volumen estaba al máximo y, debido a que mi padre y yo no estábamos exactamente en la misma página, se negó a bajarlo. Entonces, fue interminable, y me refiero a repeticiones sin fin de la misma canción de introducción y esa risa monótona en la cara que me llevó al límite. Cuando mi mejor amiga me pidió que la acompañara para participar en una regrabación de la canción de risa del programa, mi primera respuesta visceral casi me hace caer de la silla. Millie hablaba 100% en serio y al principio me reía a carcajadas. No era mi intención, pero lo absurdo de convertirme en lo que despreciaba hizo que risas histéricas subieran por mi garganta. Para combatir esto, tomé otro sorbo abrasador de mi café y traté de no mirar a mi amigo a los ojos. ¿Estás bromeando?, dije finalmente, inclinándome sobre la mesa y bajando la voz hasta convertirla en un silbido. Espera, ¿eso no terminó hace como 3 o 4 años? No había muchos clientes en nuestro café habitual tan tarde, así que me sentí bastante cómodo, riendo con la cabeza hacia atrás. No creo que lo que me estaba preguntando me pareciera gracioso, pero más aún la idea de que después de escapar y mudarme, estaba siendo arrastrado de nuevo al infierno de esa horrible risa. Y no solo volver a escucharlo, sino volverse parte de él. Esperé a que Millie asintiera y sonriera como si estuviera bromeando, pero simplemente dejó caer su teléfono sobre la mesa y sorbió ansiosamente su café con leche. Conocía a Millie casi toda mi vida. Ella había presentado varias malas ideas durante toda la escuela media y secundaria. Solo durará unas 2 horas. La sonrisa de Millie era brillante, pero por su expresión y el extraño brillo de sus ojos, me di cuenta de que ella se beneficiaría más que yo. Solo tuve que levantar la ceja para que ella cediera. Cogió su teléfono y lo agitó frente a mi cara, y solo pude ver un parpadeo y te lo perderás en su pantalla antes de que ella lo apartara. Millie envolvió sus dedos alrededor de su café con leche en su vaso de poliestireno. ¿Recuerdas esa agencia de influencers en la que he estado tratando de ingresar desde siempre? Asentí. ¿El turbio? No es turbio, simplemente no es muy conocido, dijo. Necesitas una contraseña para ver el contenido. Es exactamente por eso que son turbios. Señalé. ¿No debería esta agencia buscar abiertamente creadores de contenido en lugar de esconderse en las sombras? Ella asintió. Sí. Pero estos tipos son, se detuvo, sus labios se curvaron en una sonrisa, esa misma mirada lejana se apoderó de su expresión. Desde que se enamoró de la idea de unirse a esta agencia, Millie se distrajo mucho más de lo normal. De hecho, si simplemente miraba su teléfono y observaba a estos supuestos creadores de contenido, era como si estuviera en trance. Especial. Incliné la cabeza. ¿En qué manera? Cuando Millie evadió la pregunta y en lugar de eso señaló a un nuevo seguidor en sus notificaciones, mis sospechas aumentaron. Tenía una idea de hacia dónde iba esto, pero aún así le hice un gesto a mi amigo para que continuara. Millie llevaba un tiempo intentando ser una influencer. Comenzó bastante pequeño con libros. Compró una gran cantidad de libros, pero rápidamente se sintió abrumada por el hecho de que tendría que leerlos. A Millie le encantaba leer y, a menudo, abandonaba sus planes de salir conmigo para deleitarse con el último libro de Karen M. McManus cuando éramos pequeños, pero aparentemente, había ciertas reglas que los influencers de libros debían seguir, algo así como una mente colmena. Si los influencers de libros populares tenían una opinión firme sobre un determinado libro o autor, esa opinión se volvía universal en la comunidad. Hizo un TikTok sobre una serie que amaba cuando era niña, solo para que sus comentarios se llenaran de cuentas anónimas que le decían que dejara de vivir porque no compartía esa opinión determinada. No es que el libro o el autor fueran malos. De hecho, se trataba simplemente del tropo no soy como otras chicas, que era popular cuando estábamos en la escuela secundaria. Fue porque ella no siguió esta mente colmena en esa comunidad, odiando ciegamente los libros populares por tropos obsoletos. Es cierto que Millie era ingenua y no estaba completamente actualizada sobre lo que le gustaba y odiaba a la comunidad, por lo que tomó en serio estos comentarios y eliminó su cuenta. Cuando eso no funcionó, intentó todo lo posible para conseguir una cantidad decente de seguidores e incluso ser reconocida por esta agencia.
Pero aparentemente ella no era exactamente lo que buscaban. Simplemente recibió rechazos en forma de correos electrónicos de aspecto turbio procedentes de una dirección claramente inventada. Cuando Millie me mostró estos correos electrónicos, no podía creer que realmente estuviera persiguiendo a estos tipos. También podrían haber tenido un cartel en la parte inferior de la pantalla que dijera, vendemos tus órganos. Pero no importa lo que dije y cuántas intervenciones realicé con varios miembros de nuestro grupo de amigos, también compañeros de casa de ella, fue una mala idea. Millie estaba completamente enamorada. Había dejado de intentar detenerla cuando ella se propuso terminar nuestra amistad si seguía reaccionando negativamente cuando ella pasaba horas en su habitación modelando ropa y solo obtenía varios me gusta o intentaba un mukbang. Siempre estaba ahí al otro lado de la cámara tratando de mantener la boca cerrada, pero después de verla meterse 3 hamburguesas en la boca, no pude soportarlo. Pero la cuestión es que valoro nuestra amistad. Amo a Millie. Amo todo sobre ella y no quería perderla. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? Cueva. Para mantener la amistad entre mi mejor amiga y yo, me convertí en su mayor y única fan. Me gustó y comenté en su Instagram, compartí sus publicaciones en todos los lugares que pude y sonreí con los dientes apretados. Entonces, esta agencia, dije, manteniendo exactamente esa sonrisa para que ella no tuviera miedo de que yo estuviera a punto de actuar negativamente sobre esta elección, si realmente fuera contigo hiciera lo que fuera, ¿qué exactamente? ¿Saldrás de esto? Fruncí el ceño. ¿Y qué tiene que ver The Big Bang Theory con eso? Millie de pronto encontró gran interés en su café con leche. Me incliné hacia adelante, incapaz de resistir una sonrisa de alivio. No tiene nada que ver con The Big Bang Theory, ¿verdad? Si te dijera para qué estábamos grabando realmente, probablemente dirías que no. Y has subestimado completamente lo mucho que odio ese programa, dije con una sonrisa. Cuando ella no dijo nada, suspiré. Es para esa agencia, ¿verdad? La mirada de Millie permaneció clavada en los granos que había sobre la mesa. Están ofreciendo lugares para audiciones a las personas que se ofrecen como voluntarias para participar en la grabación de su pista de risas, murmuró. Y ni siquiera es una audición adecuada. Solo tengo que hacer un video determinado y luego publicarlo. Gana el que tenga más me gusta. Levantó la cabeza y sus ojos brillaban con un cierto vacío que no podía entender. Fue solo cuando Millie estaba mirando su teléfono cuando me miró así. Lo imaginé como si una criatura se escondiera en las profundidades de su hipone, succionando siniestramente su alma. Su labio se arqueó en su habitual sonrisa, pero no había nada más allá excepto una desesperación casi salvaje por ser parte de esta agencia sin nombre. Entonces, siendo mi mejor amigo, ¿qué dices? ¿Qué quieren que filmes? Pregunté, pidiendo otro café. Iba a ser una noche larga. Eso es, un secreto, dijo. Solo vamos a grabar una pista de risa. ¿Pista de risa? Fruncí el ceño. Son una agencia de influencers, ¿por qué quieren una pista de risas? No recibí mi respuesta hasta 3 días después, camino a la grabación. No estuve exactamente de acuerdo verbalmente, pero no había manera de que dejara que Millie se fuera sola. Si se tratara de algún tipo de estafa, estaría junto a ella para recordarle a mi mejor amiga que la violencia era una opción. El constante arranque y parada del autobús me provocaba náuseas y al instante me arrepentí de haberme unido a ella. En mi cabeza, ya me estaban golpeando con diferentes escenarios que terminaron en que los dos termináramos muertos y desmembrados o en otro país con nuestros órganos extraídos. Millie no compartió mi ansiedad. De hecho, no parecía nada nerviosa. Cuando la miré, ella prácticamente estaba vibrando de emoción, con la mirada pegada a su teléfono como de costumbre. Había agotado la batería de mi teléfono al intentar, sin éxito, asegurarle a mi compañero de cuarto que estaríamos bien, y lo único que podía hacer era mirar la nuca de una mujer. Sin embargo, sentí curiosidad cuando Millie seguía haciendo chirridos y moviéndose en su asiento. ¿En qué estaba exactamente tan inmersa? Debí estar mirándola porque mi amiga finalmente levantó la vista de su teléfono y sacó un auricular. Noté que rápidamente inclinó la pantalla del teléfono para que no pudiera verlo correctamente. Me propuse inclinarme hacia adelante con una sonrisa. ¿Para esto es la grabación de la pista de risas? Pregunté con curiosidad, mirando lo que podía ver en la pantalla. Millie rápidamente detuvo lo que estaba mirando y se volvió hacia mí con una sonrisa. ¿Quieres ver? Me encogí de hombros. Tenemos 30 minutos para matar y el movimiento de este autobús me da ganas de vomitar, así que seguro.
Cuando la sonrisa de mi mejor amiga se convirtió en un ceño fruncido, la miré fijamente. Sigo pensando que es una mala idea, ¿sabes? Empujé la pantalla. Pero estoy intrigado por lo que le ha robado a mi mejor amigo. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Qué es esto? ¿Un reality show de televisión? No, es una corriente. Como una transmisión de Twitch. Millie me puso su teléfono en la cara y, finalmente, pude ver por completo lo que fuera esa cosa. A primera vista no vi nada fuera de lo normal. La pantalla mostraba a una adolescente parada frente a un espejo en un dormitorio lujosamente decorado. Era rosa. Muy rosa. Había más rosa del que jamás había visto en mi vida. Su cama era rosa, la alfombra y el tapete, todos los peluches alineados sobre almohadas también rosas y, curiosamente, incluso los lados del espejo. La niña parecía tener entre 17 y 18 años, pero tenía la expresión de una niña pequeña. Sus ojos eran demasiado grandes y brillantes, sus labios divididos en una sonrisa casi desconcertante. Se metió el índice en la boca y se propuso mostrar todos los dientes y luego asintió antes de que sonara una risa enlatada, haciéndome estremecer. De alguna manera, sonaba peor que la risa de The Big Bang Theory. Esta risa fue casi dolorosa. Millie se rió y se rió de las partes que no eran divertidas. La niña corrió escaleras abajo hacia la cocina y allí vio un primer plano del cajón de los cuchillos. Más risas. La niña avanzó hacia allí a zancadas lentas antes de girar la cabeza hacia atrás al oír su nombre. Ella. Antes de que pudiera hacer preguntas, Millie avanzó la grabación. Para mi sorpresa, esto parecía ser una transmisión real filmada profesionalmente. Pero cuando le pregunté a mi amiga en qué servicio de transmisión estaba, ella simplemente me hizo callar y su sonrisa se hizo tan amplia como la de la niña. Lo que fuera que Millie estuviera viendo era exactamente como una película para adolescentes. En general, preparándose para ir a la escuela y bajando corriendo las escaleras para desayunar. Empecé a aburrirme a los 3 minutos. Entonces, ¿es como una transmisión, pero más en vivo? Susurró Millie. Sigue a esta chica en un pueblo sin reglas. Se acerca su 18º cumpleaños y es la única que aún no lo ha hecho. Millie se detuvo con una risita. Asentí para que se expandiera, pero ella no me estaba mirando. ¿Esto era con lo que estaba obsesionada? No sé lo que esperaba, pero esto no era todo. Estaba viendo una película para adolescentes, y una mala. Después de que la niña se despidió de su sonriente madre con un abrazo y salió corriendo al jardín delantero, algo llamó mi atención. Vallas blancas. Cielo azul. El sol brillando. Había visto suficientes películas y programas de televisión para saber que este tipo de cosas generalmente apuntaban a demasiada perfección, y ya había algo inquietante en la forma en que la cámara volvía al cajón de los cuchillos, casi como si estuviera molestando al espectador. ¿Qué pasa con el cajón de los cuchillos? Millie solo se volvió para guiñarme un ojo. Verás. Cuando todos los vecinos saludaron con la mano y el repartidor de periódicos saltó de su bicicleta para saludar personalmente a la chica principal con una sonrisa, me di cuenta de que tenía razón. O era una comedia satírica o simplemente mala. Me recordó el comienzo de un musical o un sketch de SNL que me había quedado grabado en la mente. Lo único que estas personas no hacían, afortunadamente, era cantar y bailar. Aunque no me habría sorprendido si de repente se pusieran a cantar. Definitivamente había ese tipo de atmósfera cuando ella caminaba por la acera, agarrando las correas de su mochila. De repente me di cuenta de que este lugar parecía el año 2023 actual, pero no había tecnología. Esperaba que ella sacara su teléfono, pero simplemente pateó las hojas muertas y sonrió al cielo con una sonrisa que no estaba del todo visible. Millie me dio un codazo, con los ojos muy abiertos, casi sin ver, en la pantalla. Se acerca mi parte favorita. No entiendo, dije. ¿Es esto algún tipo de comedia satírica? Tuve que admitir que me estaba intrigando. Porque cuanto más se alejaba esta chica de su vecindario de cercas blancas, lentamente comenzaron a formarse grietas en esta fachada aparentemente perfecta que había construido a su alrededor. O tal vez el pueblo lo había construido a su alrededor. El cielo, que alguna vez fue azul brillante cuando ella tragaba deliciosos panqueques y se reía de los chistes de su madre, comenzó a... Bueno, no a oscurecerse. No creo que oscurecer sea la palabra. Apareció una sola nube. No era gris ni tormentoso ni tenía ningún peso, pero una nube en un cielo perfecto, junto con tomas constantes del rostro sonriente de ella y sus ojos sin parpadear, era extrañamente aterradora.
Pero de alguna manera, la risa continuó, riéndose histéricamente de esta chica que no se daba cuenta de que el mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor muy lentamente. El cajón de los cuchillos empezó a tener más sentido a medida que la corriente continuaba. Noté que Millie prácticamente temblaba de emoción. Ella pisó algo y el crujido me atravesó, provocando escalofríos que recorrieron mi columna. Millie estaba pegada a la pantalla, aunque su sonrisa se había torcido y contorsionado hasta convertirse en una mueca casi salvaje, como si estuviera anticipando y temiendo lo que sucedería después. Ella no miró lo que había pisado, simplemente pasó por encima con una risa, motivada por la risa. La cámara siguió primero el cielo, se formaron más nubes a medida que se acercaba más y más al centro de la ciudad, la perfección se transformó en devastación. Lo vi por primera vez en los edificios en ruinas volcados en la distancia, la torre del reloj de la ciudad ligeramente inclinada en ángulo y un fuerte látigo de viento que azotaba las hojas en la cara de ella. Lo cual la audiencia invisible encontró hilarante. Ella pasó por delante de una tienda con una ventana rota, y lentamente, muy lentamente, la cámara comenzó a mostrar salpicaduras de sangre que comenzaron pequeñas y apenas perceptibles, antes de extenderse hasta formar charcos escarlatas que se filtraban en la acera debajo de montones de cuerpos contorsionados y destrozados sin cabeza. Algo frío y viscoso subió por mi garganta, pero no podía apartar la mirada. Intenté alejarme, un chillido culminó en el fondo de mi garganta. Millie me sonreía ampliamente y sus ojos brillaban. «Sigue mirando», susurró ella emocionada. Y de alguna manera lo hice. Ella, ahora plenamente consciente de lo que sucedía a su alrededor, a veces pasando por encima de cadáveres y otras veces pisoteando sus cabezas, el sonido de huesos crujientes y carne desmenuzada chapoteando bajo sus pies, siguió adelante hasta que estuvo parada frente a una escuela secundaria. Que parecía ser lo único que quedaba en pie en el pueblo. Cualquiera que fuera esta repugnante idea de un reality show de televisión, de alguna manera la escuela secundaria era lo único que quedaba en pie en este mundo distópico. Finalmente logré obligarme a hablar. ¿Es esto real?, susurré. Tenía la boca seca y quería apartar la mirada, quería quitarle el teléfono de las manos a mi amiga y tirarlo por la ventana. Esta desesperación que estaba viendo, el dolor y la angustia de este pueblo moribundo y sus residentes me llenaron de un sentimiento que no entendía. Fue tan vívido que sentí como si estuviera allí con ellos. Me sentí ridículo incluso por preguntar, pero lo que estaba viendo parecía real. El rojo intenso y agudo de la sangre que se filtraba a través del granito rugoso y la carne desmenuzada y en descomposición en cada acera, toda una ciudad de cadáveres, parecía real. No estaba seguro de que ni siquiera una productora de Hollywood pudiera producir tan buenos efectos. Había demasiados detalles en cada cadáver, cada cráneo destrozado y trozos secos de materia cerebral, cada miembro destrozado, como para que no fuera real. Cuando miré a mi amiga en busca de una respuesta, ella hizo una pausa e hizo una mueca como si no lo supiera, antes de sacudir la cabeza y asegurarme que todo esto era falso y que la calidad de la producción se debía a que varios multimillonarios financiaron lo que fuera. Finalmente comencé a comprender cómo Millie había quedado completamente cautivada en esta transmisión, o lo que fuera. No sé si fue el contraste del carácter aparentemente perfecto de ella en una sociedad decrépita y rota o la sensación constante de que iba a haber algo aún más horrible a medida que ella avanzaba por el camino y el estado de la ciudad se volvía más horrible. Más evidente en los incendios a lo lejos y en un autobús escolar volcado. De una manera jodida, o al menos lo que sea que se estaba filtrando en mi cerebro y arraigándose, me dijo que lo que estaba viendo era hermoso. Fue horrible, sí. Pero la atención al detalle y el color del fuego y el humo en el aire me cautivaron de una manera que no pude entender del todo. No podía apartar la mirada. Me encontré pegado a la pantalla, las imágenes arrastrándose en mi mente y entrelazándose alrededor de mi cerebro. Era consciente del viaje en autobús, pero la realidad comenzaba a desdibujarse a mi alrededor mientras la ficción florecía frente a mí con claridad. De repente, era mi mundo el que era el gris apagado y el blanco y negro, el zumbido monótono de la vida normal, mientras la corriente explotaba en color. Lo vi en el cabello de ella, que parecía más brillante, más rubio, girando en una brisa invisible. Los cuerpos que seguía pisoteando, la corriente de rojo que manchaba cada rincón mientras bailaba por los escalones que conducían a la entrada de su escuela secundaria, eran de alguna manera vívidos y llamativos, acumulándose en cada grieta. Millie me dio un codazo cuando ella abrió las puertas con una risita infantil, para deleite de la audiencia invisible.
Está bien, sé que estás viendo miles de transmisiones, pero recientemente, la ciudad fue tomada y todo se derrumbó un poco. ¿Qué? Sí sé. El autobús chocó contra un bache y me golpeé la cabeza contra la ventana, la realidad volvió a hacerse realidad. No podía creer lo lejos que había llegado en esta estúpida corriente. ¿Me estás diciendo que no fueron alcanzados por una bomba nuclear y aniquilados? Millie tarareó. Bueno, sí, se le podría llamar una bomba, supongo. ¿A él? Oh, llegaremos a él pronto. Es mi favorito, se rió Millie. En realidad, estoy bastante seguro de que es el favorito de todos. Todo el mundo piensa que él y ella son muy lindos juntos. Antes de las corrientes de escape, en realidad lo odiaban por ser aburrido. Y era tan aburrido. Se suponía que el tipo era un psicópata total, como J.D. Theaters, y era aburrido. Estaba en la cima de las encuestas para ser expulsado de la corriente, arqueó los labios. Después de la corriente de escape y una breve pausa, regresó a Brickwood y puso la ciudad patas arriba. Y me refiero brutalmente. Derrotó a hordas de personas, masacró a sus compañeros de clase, incluso a sus propios padres. Este niño le arrancó la cabeza a su padre con una motosierra. Millie estaba cada vez más emocionada, moviéndose en su asiento, y me pregunté si estaba anticipando la aparición de este tipo misterioso. Hasta ahora, me sentí como si estuviera viendo una transmisión de Twitch mezclada con Lost. Millie me dio un codazo. Ayer derribaron la escuela juntos, así que lo que estamos viendo ahora son las consecuencias. Intenté compartir su entusiasmo, pero una sensación desagradable se retorcía en mis entrañas y se arrastraba por la carne desnuda de mis brazos, las patas fantasmales de una araña entrelazadas alrededor de mi columna. ¿Y qué es exactamente la corriente de escape? Ya lo haré. Millie parecía encantada de que yo hiciera preguntas, pero creo que yo estaba más horrorizada que intrigada. Entonces, esta chica es claramente una psicópata. Está pisoteando cuerpos. Millie negó con la cabeza. No, ella no es una psicópata. Pero desde que regresó de la pausa, es como si ahora estuviera actuando como todos los demás. Ella solía ser la única que no había matado a nadie. Ella era como la única niña en su escuela que no tenía de urge, y la mitad de sus compañeros de clase ya habían matado varias veces. Hay un chico que mató a 7 niños antes de cumplir los 18, la interrumpí, agitando mis manos. Millie hablaba demasiado rápido para que mi mente borracha de café lo entendiera. Lo siento, ¿qué? Se llama el impulso. Millie me miró como si yo fuera la loca antes de que sus labios se abrieran en una sonrisa. Oh, no te lo dije. Sus ojos iban y venían de la pantalla, siguiendo los movimientos de la cámara. Ella caminaba por el pasillo principal de la escuela, pasando por encima de los casilleros que se habían volcado y los cadáveres de estudiantes y profesores que tenían algo en común. Lo noté cuando miré más de cerca. Todos tenían grietas gigantes que les roían la cabeza. Como si alguien les hubiera atravesado el cráneo. Está bien, entonces todo comenzó con ella, y ella era simplemente una chica normal, ¿verdad? Pero ella vivía en una ciudad sin reglas, por lo que el asesinato era legal. Eso vale para todo. Estrangulamiento, decapitación, canibalismo, los ojos de Millie brillaban con cada palabra que salía de su lengua, su dedo flotando sobre la pantalla del teléfono temblaba de emoción, presumiblemente lista para detenerse en las mejores partes. Ella era la única que aún no había matado a nadie, como a nadie, Millie puso los ojos en blanco. ¡Qué tonto! Creo que ella representaba la última esperanza que tenía el pueblo, ¿sabes? Antes de que ella también cediera. ¿Cediste a qué? Completamente cautivada ahora, vi a la chica deambular por el pasillo, balanceándose de un lado a otro como si estuviera borracha. El impulso, murmuró Millie. La última vez que vimos a ella como ella misma, estaba siguiendo a la loca Annalise el bosque, me llamó la atención. Annalise era la perra psicópata residente. Ella pasó por el impulso, pero en lugar de matar a alguien, simplemente se derrumbó. Bueno, hace unos meses, ella fue arrastrada al bosque por Annalise, quien insistió totalmente en que algo estaba pasando en la ciudad y que estaban siendo vigilados. Todavía no sabemos quién los estaba vigilando, acechando o lo que sea. Annalise no dio más detalles. Ella simplemente dijo que había gente en las paredes. Tocando pausa en la pantalla de su teléfono, se giró hacia mí. Espeluznante, ¿verdad? Bueno, después de eso la transmisión simplemente terminó. Al día siguiente, ella no estaba a la vista y se centraron más en un grupo de niños de una clase diferente, lo cual era muy aburrido. Ella sopló una frambuesa.
Con el tiempo, comenzaron a lanzar contenido adicional que se organizó como una especie de escape. Ella casi escapó antes de ser traicionada en la traición de todas las traiciones. Millie sacudió la cabeza riendo. Estaba en el borde de mi asiento. Realmente pensé que se iba a escapar, pero la persona en la que había confiado todo el tiempo resultó estar jugando con ella como un violín. Fue loco. Obtuvieron millones de visitas por este contenido adicional y todo mejoró cuando ella se convirtió en una persona diferente. Ella se desmoronó por completo cuando se dio cuenta de que todo lo que estaba sucediendo se suponía que debía suceder, y que las personas que la estaban ayudando solo seguían la narrativa falsa en su cabeza. Mi amigo se rió. Creo que he visto la escena de la traición como 1000 veces. Solo mejora cuanto más lo miro y si vuelvo atrás, presagia la traición de manera muy sutil. Entonces, ¿todo esto era contenido adicional y en realidad no estaba en ninguna transmisión? Yo pregunté. No. Millie arrugó la nariz. Deberían haberlo hecho público para todos porque es uno de sus mejores contenidos. Sigo pensando que deberían quitarle la traición a Patreon. Puedes verlo si realmente lo buscas, pero algunas personas se están perdiendo la historia. Es decir, no saben nada sobre las locas corrientes de escape o el momento en que ella y Kaz mataron a ese informante del FBI. ¿Esta ciudad tiene tradición? No pude resistir un resoplido. Millie sonrió. Brickwood siempre ha tenido historia. Kaz tiene toda una historia, se interrumpió. Llegaré a eso, pero es un poco asqueroso. ¿En qué manera? Millie suspiró. Está bien, entonces si profundizas lo suficiente en la historia de esta transmisión, se vuelve más jodida cuanta más información encuentres. Ha habido toneladas de especulaciones y pruebas que respaldan que varias de las personas de la ciudad fueron criadas para ser asesinos. En una ciudad donde el asesinato es legal y todos son asesinos psicópatas. Puse los ojos en blanco. Eso es sorprendente. Millie parecía estar a punto de decir algo, abrió la boca, antes de sonreír ampliamente y asentir. ¿Sí? No me hagan caso, solo estoy nervioso por la grabación. ¿Quién la ha traicionado? Era vagamente consciente de que nos acercábamos a nuestro destino y me había sentido inexplicablemente atraído por esta estúpida corriente. El autobús se detuvo bruscamente y me di cuenta de que estábamos en nuestra parada. Aún así, quería quedarme donde estaba, pero Millie ya estaba corriendo por el pasillo, agarrándome ansiosamente de la manga y sacándome del autobús. Cuando mis zapatos tocaron el suelo, mi cabeza dio vueltas. Me encontré desconcertado por la vida normal a mi alrededor, el viaje diario a mi lado y el tráfico volando borroso. Esta parte específica de la ciudad era más bulliciosa, en comparación con el barrio estudiantil al que estaba acostumbrado. Me encontré bebiendo en el tipo de casas que nunca podría permitirme. Millie ya caminaba con fuerza por la acera. Está aquí abajo. Ella dijo emocionada. Vamos. Cuando me uní a ella, me puso el teléfono en la cara. Entonces, seré rápido porque tenemos que llegar a la grabación, pero este tipo... Ella empujó la pantalla. No podía verlo claramente debido al resplandor del sol, pero casi podía distinguir una figura uniéndose a ella, empuñando un bate de béisbol. Ese fue quien traicionó a ella y consiguió que la atraparan. Ella me lanzó una sonrisa. Kaz Isaacs. Es muy de amigos a enemigos y amantes, tal vez. Mirando la pantalla, no pude ver nada. El sol brillaba demasiado. Antes de que pudiera arrebatarle el teléfono y verlo por mí mismo, una desesperación salvaje se apoderó de mí y no entendí. Millie se lo guardó en el bolsillo con un suspiro. Podemos verlo más tarde. Ella me empujó a media carrera. Millie actuaba como si llegáramos tarde cuando en realidad llegamos temprano. No esperaba que el lugar pareciera una agencia real, pero cuando mi amiga me llevó a través de las puertas automáticas y le señalé lo elegante que era todo, como el sueño húmedo de un arquitecto, ella sacudió la cabeza y señaló una puerta en la parte de atrás. En comparación con la estética moderna del área de recepción principal, la puerta parecía sacada de una película de terror. El cuarto oscuro está por ahí. Eso fue lo que me hice atrás y me negué. Millie simplemente puso los ojos en blanco. Créame, se ve mejor por dentro, lo prometo. ¿Cuarto oscuro? Sí sé. Así se llaman. Relajarse. Ella se rió, enredando sus dedos con los míos. ¿Confías en mí, verdad? Literalmente son solo una agencia de influencia, no está sucediendo nada nefasto. De alguna manera, ella tenía razón. Lo que esperaba que fuera la guarida de un asesino en serie era una pequeña habitación con decoración minimalista, una recepcionista sentada detrás de una MacBook.
Millie se encargó de todo, registrándonos y dando nuestros nombres y detalles. Según la recepcionista que señaló a través de unas puertas, se estaban preparando para iniciar la grabación. Millie tomó esto como, ya comenzaron y tú llegas tarde y se asustó, arrastrándome a través de la puerta y directamente hacia, rojo. No estoy seguro de cómo describir esta habitación, excepto con distintos tonos de rojo. Cuando me volví hacia mi amiga, todo su rostro estaba bañado por una luz roja que se reflejaba en sus ojos, aliviando su sonrisa. Tuve esa sensación otra vez, los escalofríos recorrieron mi espalda. Pero lo descarté. Este lugar parecía legítimo y, por mucho que odiara la idea de que estafaran o explotaran a mi mejor amiga, quería que fuera real para que ella pudiera alcanzar su sueño. La sala me recordó a una sala de cine con gente ya sentada en sus asientos y murmurando ansiosamente entre sí. Según las instrucciones de la recepcionista, teníamos que encontrar nuestros asientos asignados y cuando nos dieron la orden, tuvimos que reírnos. Eso fue todo. Había una gran pantalla cinematográfica colocada frente a nosotros, así que pensé que eso sería lo que estaríamos viendo. ¿Estás emocionado? Millie se inclinó y me susurró cuando yo sentía exactamente lo contrario, especialmente cuando un guardia entró antes de cerrar la puerta detrás de él. Me giré detrás de mí y había una puerta de salida en la parte de atrás. ¿Pueden todos colocar los brazos en el reposabrazos, por favor? De repente, una voz salió por los altavoces, chisporroteando en estática. Siguiendo a todos los demás, incluido mi mejor amigo, apoyé mis brazos en los lujosos reposabrazos. Clara. La voz de Millie era diferente, de algún modo. Ella se estaba riendo. ¿Recuerdas cuando dije que haría cualquier cosa para ser un influencer? Frente a mí, la pantalla parpadeó hasta convertirse en una pantalla roja. El color sorprendente hacía juego con las luces y una vez más me encontré incapaz de apartar la mirada. Después de eso, las cosas empezaron a ir muy lentamente. Recuerdo que algo metálico se deslizó por mis muñecas y las sujetó a los apoyabrazos. ¿Qué? Logré salir cuando la pantalla cambió de ese sorprendente borrón rojizo a un tono más profundo, que me retorció por dentro y por fuera. Mis palabras no sonaron ni se sintieron reales. Ya podía sentirlo. Al igual que la corriente que Millie me mostró, esta cosa estaba viva, entrelazándose dentro de mí y entumeciendo mis labios, retorciendo mis pensamientos. Pero a diferencia de la corriente que me obligó a pensar en palabras como hermoso y horrible, empujándome a disfrutar lo que estaba viendo, esta cosa atravesó mi cráneo. Podía sentirlo, la hoja fantasma de un cuchillo abriéndome el cráneo y liberándome a nadar de color rojo, que de repente estaba directamente frente a mí, vertiéndose en mi boca y asfixiándome, ahogándome. Grité, abriendo la boca, pero el chillido que me arañaba el fondo de la garganta se convirtió en algo más. Risa. Me estaba riendo, y apenas me di cuenta de ello hasta que pude sentir mi cuerpo tensándose contra el metal alrededor de mis muñecas, lanzándome hacia adelante y hacia atrás mientras una risa histérica y chirriante brotaba de mí. Lo sentí como si la sangre se filtrara por mis labios y mi barbilla, mis ojos se abrieron como platos, sin parpadear, esforzándome por permanecer abiertos mientras esta cosa me tomaba. No me iba a dejar ir. Podía abrirse camino a través de mí, prendiendo fuego a cada terminación nerviosa, hundiendo mis pensamientos en una niebla interminable de la que no podía escapar. El chirrido de risa histérica y dolorosa llenó la habitación, resonando en mi cráneo. No sé cómo me solté. Tal vez me arañé el metal alrededor de mis muñecas hasta que sangré, gritando en el creciente vacío dentro de mi cabeza. O tal vez simplemente tuve suerte. El mundo giraba a mi alrededor y yo todavía reía, gritaba en mi mano salpicada de sangre mientras caía de rodillas al suelo y me arrastraba junto a otros que habían sucumbido al rojo, reducidos a extremidades retorciéndose en sus asientos. No pude contenerlo, la cosa en mi garganta, en mi pecho, mis entrañas y mi cerebro, la cosa que retorcía mi cuerpo hasta convertirlo en su propia risa enlatada. No había guardia atrás y los dejé. Dejé a Millie. Justo detrás había una mujer a la que casi agarré y me llevé conmigo. Ella estaba llorando. Las lágrimas corrían por su rostro mientras reía. Pero sus ojos estaban muy abiertos por el terror. Ella se estaba riendo hasta morir. Riendo hasta que su cerebro explotó en su cabeza y, aún así, su cuerpo golpeó el suelo y su boca destrozada continuó. Era vagamente consciente de que mi boca estaba llena de sangre y que cualquier cosa que me hubieran hecho casi había expulsado mis órganos a través de mis labios. Cuanto más me alejaba de la pantalla, de alguna manera mejoraba, pero fuera lo que me había atrapado no me soltaba. Por la puerta de atrás esperaba una salida.
Pero lo que me recibió fueron pasillos blancos y clínicos que me recordaron a una escuela. Comencé por el pasillo sobre mis manos y rodillas, apretando mis labios para evitar hacer ruido. Había una neblina roja y nebulosa sobre mis ojos. Cuando me estaba levantando lentamente, presionando mi mano sobre mi boca para detener otro ataque de risas que se escapaba de mis labios, la puerta al final del pasillo se abrió, una sombra deslizándose hacia un blanco sorprendente. A través de la neblina escarlata sobre mis ojos, no pude distinguir una identidad. La sombra empezó a correr hacia mí y yo retrocedí sobre mis manos. Intenté arrastrarme hacia atrás, pero se agachó y unas manos heladas envolvieron mi muñeca y me hicieron tambalear. Ahora que estaba cara a cara con la sombra, la silueta tenía rostro. Era un chico. 17 o 18. Cabello castaño oscuro, mejillas salpicadas de sangre y una amplia sonrisa que se extiende a través de labios ensangrentados. Su sonrisa, sin embargo, no coincidía con sus ojos. Estaba aterrorizado, una oscuridad cavernosa que no quería ni siquiera empezar a comprender. Nunca había visto a alguien tan asustado y, sin embargo, tan entusiasmado, tan desprovisto de cordura, que se hubiera quedado como un títere astillado sin dirección, sin pensamientos propios excepto, correr. El chico señaló detrás de él hacia lo que supuse era la salida antes de que la puerta por la que había venido se abriera una vez más, esta vez una chica cruzando el umbral. La reconocí en el momento en que la neblina roja y opaca se desvaneció de mi visión. Ella. Pero no era la ella que había visto en la transmisión, porque esa chica parecía al menos un poco humana, a pesar de su estado mental claramente deteriorado. Su sonrisa coincidía con la del chico, y me di cuenta de que ellos también habían pasado por lo que había dentro de esa habitación roja. No, habían pasado por cosas mucho peores. Lo vi en el vacío en los ojos de ella, el vacío en su sonrisa. Antes de que pudiera absorber completamente a esta chica y tratar de descubrir qué le había sucedido, qué la había convertido en este caparazón, el chico me estaba arrastrando hacia atrás. Pensé que ella nos perseguiría, pero ella se quedó parada con los brazos cruzados y esa sonrisa espeluznante aún separando sus labios. Cuando el aire fresco finalmente rozó mis mejillas, el chico me arrastró a través de una puerta contra incendios hasta el estacionamiento, no podía respirar. Me arrodillé y presioné mi cara contra el cemento, aspirando un aire precioso. Ya no me reía, pero todavía podía sentirlo dentro de mí, una risa fantasmal retorciéndose a través de mí. Me tomó medio minuto recuperarme y otro más para darme cuenta de que el chico que me salvó, y a él mismo, estaba demasiado callado. Y cuando levanté la cabeza y me encontré cara a cara con él empuñando un tubo de metal, entendí por qué. Tuve tiempo suficiente para abrir la boca antes de que la oscuridad me tragara. Ni siquiera recordaba que me hubiera golpeado. Me desperté riéndome, la risa del chico. Pero sonaba extrañamente distante, como las olas del océano. Lejos y, sin embargo, también cerca. Casi sonaba como estático. Me movía, con la cabeza apoyada en el frío cristal de la ventanilla de un coche. Afuera estaba oscuro y, a mi lado, el niño estaba acurrucado en el asiento, riendo a carcajadas. Cuando levanté la cabeza, vislumbré a un hombre de mediana edad en el asiento del conductor. Señorita, ¿puede hacerle callar? El hombre gimió. Dios mío, lleva más de una hora riéndose. ¿El niño ha tomado algo? Alejándome de la ventana y del charco de baba en el que me había encontrado, traté de forzar palabras en mi boca que no fueran gritos. ¿Dónde estamos? Logré susurrar. Saliendo de la ciudad, dijo el hombre. Antes de que el niño se volviera loco, me dijo que me alejara lo más posible de allí. Asentí y tragué saliva. ¿Y cómo se llama? Félix, o algo así. No me importa. ¿Puedes meterle algo en la boca? Me está volviendo loco. Tiene que dejar de reírse así o se irá. La risa está envejeciendo. Si fuera mi hijo, ya lo habría echado. ¿Reír? Me volví hacia el chico y, efectivamente, estaba pateando con las piernas, con la boca bien abierta en una risa histérica y chillona, pero no podía oírlo. Había algo manchado debajo de su codo, así que agarré su brazo que se retorcía y le subí la manga de la camisa. «Petit de la on, ¿qué es eso?», murmuró el conductor. ¿Algún tipo de tatuaje? Antes de que pudiera responder, la expresión del conductor de Uber pareció temblar en el espejo del auto. Desde un ceño molesto hasta una sonrisa repentina que abrió sus labios. No lo oí empezar a reír, pero pude ver la sacudida en su cuerpo y pecho, su cabeza golpeando el respaldo de su asiento. Cuando su mano soltó el volante, el coche avanzaba a toda velocidad. No recuerdo el accidente, solo las consecuencias.
Afortunadamente, no me lastimé, ni tampoco el tipo, que de alguna manera todavía se reía cuando recuperé la conciencia y me encontré estrangulado por el cinturón de seguridad. El auto se había volcado. El niño estaba boca abajo en el suelo y por el temblor maníaco de su cuerpo, se reía. Pero él no fue el único. Cuando giré la cabeza, vislumbré una larga franja escarlata, casi roja Bridgewater, sangrando al otro lado de la carretera. El conductor de Uber no tuvo tanta suerte, su cadáver decapitado yacía destrozado en medio de la carretera, mientras que su cabeza, podía vislumbrarla cerca de mí, se movía como si todavía estuviera conectada a su cuerpo. No, porque se estaba riendo. Al igual que el niño acurrucado en el suelo, la boca de la cabeza cortada estaba muy abierta, los ojos muertos no veían, mientras su boca seguía trabajando, seguía riendo y riendo y riendo. Salí arrastrándome del accidente y me alejé lo más posible de allí, tan pronto como los faros comenzaron a aparecer en la oscuridad, dirigiéndose directamente hacia nosotros. Tan pronto como nos dieron el alta del hospital, llevé a este tipo a mi apartamento y se quedará conmigo mientras trato de descubrir qué carajo está pasando. No confío en que vaya con nadie más, y estoy bastante seguro de que pertenece a algún tipo de organización. Cuarto oscuro, si tuviera que adivinar. Alguien nos está mirando. Afuera hay un todoterreno negro desde hace casi 12 horas. Este tipo está completamente fuera de sí y, cuando está consciente, se ríe. Aunque he notado algo. Cuando se ríe, su boca se abre de forma casi inhumana y puedo ver algo adherido a su muela posterior. ¿Es como un implante? Es plateado, como un empaste. Debería sacar